Bueno, continuamos. 7, 1 minuto, esa es la hora en el territorio nacional de la República Argentina. Un inicio de jornada bastante complicadito. Tuvimos lluvia fuerte desde alrededor de las 4:30 de la mañana aproximadamente. En este momento, digamos como que es una garúa tenue, aunque de esas con gotas grandes, viste que a veces las gotas son milimétricas, a veces estas son gotas grandes. La humedad es del 94%, la presión de 1001 mediana hectopascal, los vientos del oeste a 18 kilómetros en la hora, la temperatura es de 12 grados, la máxima será de 13, o sea que estamos ahí pegándole con la cabeza. El viento del oeste tiene sus peculiaridades, es un viento que limpia, pero bueno, presume por lo menos unas próximas 48 horas así, con un clima ya para salir bien abrigado, para cuidarse. La temperatura máxima esperada para mañana también es de 13 grados, cambia jueves y viernes, y el buen dato, el dato sorprendente, inclusive para esta altura del año, es que sábado, domingo y lunes tienen pronósticos de temperaturas máximas entre 18 y 19 grados. Un respiro, un alivio. En el fin de semana vos me dirás, bueno, pero si estoy encerrado en el fin de semana, ¿qué pasa? Bueno, pero por lo menos te ayuda, digamos, el clima es distinto, podés abrir las ventanas de tu hogar, digamos, si hay luz, es otra cosa, cambia. Lo que no cambia, y en lo particular verdaderamente es un tema que me provoca no solo una gran intriga sobre la conducta social, no solo un cuestionamiento a lo que está ocurriendo. Hablábamos ayer y le ponía un término el concejal Taconi a este tema, la cuestión bélica, poner al otro como el enemigo, en vez de ponerlo como el prójimo, como el próximo, como el hermano, como el compatriota. Esto de ponerlo al otro como el enemigo genera este tipo de cosas que se están dando en las últimas horas en Mar del Plata y que son absoluta, total y completamente penosas. Entre ellas, por ejemplo, una situación que tiene que ver o que se dio en el día de ayer con denuncias al respecto de un grupo de jóvenes que habían ido a practicar surf. Estos jóvenes que habían ido a practicar surf, bueno, aparecieron rápidamente imágenes. Las imágenes fueron subidas por un sitio que justamente hace coberturas de tipo deportivo vinculado, entre otros, a este tipo de actividades. Y rápidamente se convirtió en un literal escrache con presencia de policía, con presencia de admoniciones y reconvenciones, y esta cuestión. Ayer me contaba un amigo que suele salir a hacer algunas compras cerca de las 6 de la tarde, los negocios cierran a las 7, y hay personas mayores que de los balcones le gritan, metete adentro, nos vas a enfermar a todos. Hay gente que está muy mal, y lo que me resulta absoluta, total y completamente preocupante es el tipo de lenguaje que se utiliza en muchos medios de comunicación a este respecto. Una cosa ya es tener que convivir, digamos, con el sonsonete de cuidate, nos cuidamos entre todos, el alegato todo el tiempo, la rosca todo el tiempo, conductores de televisión con la gorra puesta todo el día. A ver, el marco de restricción es un marco de restricción por exacerbación, exageración ad infinitum. Hay una cantidad de actividades que está muy claro que se podrían llevar adelante sin ningún tipo de problema. Reitero, ayer lo confirmaba de sus propias relaciones, sus propias fuentes, el concejal Taconi: no hay circulación del virus en Mar del Plata. En una entrevista que no define un nuevo periodismo, ni descubre un periodismo, digamos que a nosotros nos coloque en un lugar distinto. ¡Wow! Mirá todo lo que no sabíamos. Digo esto por el tipo de promo que hace en sus canales el Grupo Clarín, ¿no? Lanzaron un programa nuevo con 2 periodistas y dice, vas a descubrirlo, y arrancan con una entrevista con el jefe de gabinete y otra con el presidente de la Nación. Imagínate vos qué cosas vas a descubrir en una entrevista con 2 figuras de estas, que lo que tienen que hacer es bajar un mensaje político
en función del lugar, la posición, el modo y el mundo en el que están montados y armados al respecto de una situación dada. La verdad que me parece absoluta, total, completa y definitivamente increíble. Pero bueno, ayer el presidente dijo, entre otras cosas, que no hay que ponerse ansiosos. Hay que decirle al presidente, yo no tengo la oportunidad, de que estamos muy ansiosos, porque la economía está destruyéndose a un ritmo pavoroso, en un país con pocos recursos y en donde la inteligencia está parada en repetir acciones como si esto fuera la década del 90. Hubo una videoconferencia con acreedores argentinos. El título hoy en El Mundo, a ver, el título en El Mundo. Los títulos más importantes del mundo no incluyen a la Argentina, seamos claros, pero en donde hay que mirar estas cosas y ocuparse, los títulos son muy claros. Por ejemplo, la radio France International o France 24, estoy hablando de medios del Estado galo, hablan de esto diciendo fuerte rechazo de los acreedores a la propuesta de la República Argentina. Están, obviamente, y por ahora sin, digamos, expresarse en público, aquellos que sostienen ya que el gobierno va literalmente al default porque es lo que quiere el default. Por otro lado, el amanuense del presidente, Roman Lechman, que todos los días saca un parte de prensa en la portada de Infobae a primera hora, dice: Alberto Fernández tiene una hoja de ruta para acordar con los bonistas y evitar un nuevo default. El presidente apuesta en una negociación express que concluye a finales de mayo y respete los parámetros de sustentabilidad de la deuda externa fijados por el Fondo Monetario Internacional. Yo voy a ser muy claro en esto. El Fondo Monetario Internacional fue un actor central de la vida de los países hasta la gran explosión de la economía argentina en el 2001, donde empezó a licuar realmente su prestigio, su poder, su capacidad. La caída de la economía argentina de la convertibilidad fue un gran fracaso del Fondo Monetario Internacional. A partir de allí vinieron muchos cambios en el BOR, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy no es una voz central, y mucho menos en un escenario como el que ha provocado el coronavirus, cuando tanto la Unión Europea como Estados Unidos y China están todos atentos a su propio juego por hablar de los tres actores centrales del manejo de la economía en el mundo. En el caso chino, en particular, hay un tema que voy a desarrollar en el día de hoy, que está expresado en la actualización de Noticias y Protagonistas.com, actualizada el pasado domingo, 3 de mayo, bajo el título Una pandemia que lo cambia todo, y ahora, en algún minuto más, voy a ir con una explicitación al respecto. Digo, esto como una introducción. Lamentablemente, hay una suerte de provincianismo obsesivo en el modo de manejar. Un provincianismo que hace que Solá un día diga que Argentina se va del Mercosur, se arme un tole-tole bárbaro, la decisión del gobierno sea: lo saco a Solá de acá, lo dejo de canciller, pero resulta que si es del Mercosur no tiene que hablar, si es de Chile no tiene que hablar, si es de la relación con los países de Oceanía no tiene que hablar. ¿De qué habla el canciller Solá? No, el canciller Solá está a cargo de la repatriación de argentinos, que parece ser que afortunadamente está tomando un cierto ritmo. Después aparecen otras cosas locas, como marplatenses que llegan de vuelta y los encierran en hoteles, y durante 48 horas, hoy hay una denuncia al respecto, no aparece nadie siquiera a tomarles la temperatura, digamos, como un dato. Pero bien, un gran tema es que la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires va a definirse luego de la presentación de un fiscal de la Casación bonaerense al respecto de los términos y el contexto en cuanto a los criterios de excarcelaciones. Por otro lado, recordemos, esto lo citábamos en el día de ayer, que un juez de Bahía Blanca
que había dado una libertad express en el contexto de la determinación de casación en el tribunal unipersonal del juez Violini, dio marcha atrás. Y hoy, ayer a la noche, le debe haber corrido sudor frío por la espalda, cuando, desmarcándose de este tema, el presidente dijo: si un juez hizo algo indebido, deberá dar explicaciones. Esto va a ser así, esto va a tener alguna bestia del sacrificio, y no tengo dudas que lo van a hacer correr por esta cuerda, porque el mejor modo de cerrar este tema ante el gran público, el mejor modo de cerrar este tema es decir: acá están los culpables. El gobierno giró la torna y comenzó a decir de manera alineada, después de un tuit de Alberto Fernández y un tuit de Axel Kicillof en el mismo sentido, que es un tema de los jueces, que el gobierno no tiene nada que ver, lo cual es una mentira enorme. Obviamente hay algunos que se sobreactuaron, porque nunca debieron haber sido jueces, porque son unos sobatrastes asquerosos, impresentables, vergonzosos, que en cuanto entendieron que la orden política era alargar, empezaron a alargar. En el medio no descarto que haya alguna cuestión de peso, no descarto. Lo cierto es que la Corte va a frenar este tema, aceptó tratar la queja de este fiscal ante la casación, una presentación del fiscal Carlos Altuve, muy medulosa en términos de entendimiento constitucional de qué es lo que se trata. Recordemos que en relación a esa presentación, Altuve consideró que el fallo de Violini es de extrema gravedad institucional con ostensible falta de argumentación, lo que debiera abrir la puerta a que se haga realmente en un tiempo razonable, casi me atrevo a decir express, una acción de juicio político para sacarlo a este tipo del Poder Judicial. Una clase de persona de este temperamento no puede estar en el Poder Judicial. El pronunciamiento se entiende ocurriría antes de 10 días y la Corte ha hecho saber que tendrá un carácter ordenador, colocando un freno definitivo a las salidas masivas de presos. Después vamos a hablar en el transcurso del programa más de esto. Y en este tramo hay un par de cosas que son importantes de señalar. Hay varios debates en torno del COVID-19, hay varios debates. Uno de esos debates tiene que ver básicamente con si es posible provocar la cuestión del contagio masivo y, a partir de provocar la cuestión del contagio masivo, lograr, una inmunidad global. La humanidad ha atravesado experiencias, quizás a costos absolutamente increíbles, pero esto hoy es muy controversial. Es realmente un tema muy controversial. Bien, brevemente, porque también es un tema muy fuerte a desarrollar hoy, la Armada detuvo un potero chino, en este caso no se les escapó. Venía precedido de la detención también de un buque de bandera portuguesa. En ambos casos son buques congeladores. En este caso es el Hongpu 16, a la altura del paralelo 42, está siendo llevado hasta el puerto de Bahía Blanca. Esto, por supuesto, debiera requerir de una vez por todas una acción muy fuerte por parte del Estado argentino, una acción que tenga que ver con, en definitiva, tener los Orion P3 que Argentina necesita, aviones que supimos tener, que, bueno, los que teníamos obviamente cumplieron su ciclo, que hay una oferta muy importante de la Armada norteamericana para comprar aviones con uso, pero puestos a cero, con la aviónica más moderna, y obviamente esperar que lleguen, cumplido el tiempo necesario para que esto ocurra, las patrulleras como la Bullard, que tuvo una acción muy importante, y realmente tener una estructura de control que valga la pena. 7:15 minutos, esto lo puse ayer en atención de la audiencia que nos sigue en las redes. Lo hice
bastante tarde. Ayer la Comuna de General Porredón comunicó a través de su área de prensa, Lili Reinstahl mandó un comunicado que decía que la posta de la Peregrina, posta sanitaria, pasaba a tener una ambulancia, que la recuperaron, que la habían traído de Tandil. No entiendo mucho. Hay una ambulancia del SAM en Tandil, la traen para Mar del Plata, la recuperan en Mar del Plata. Ya de por sí hace ruido, pero digamos que es una mentira fenomenal, porque en 2018, ¿sí? Y están los registros del propio Multiladre, se había entregado una, y además me acuerdo que fue un despelote fenomenal, porque había varias médicas, muy cucas ellas ahí en la Peregrina, que no querían saber nada de tener la ambulancia en el lugar. Es más, hicieron como un acto de rebelión. No, dice, porque tenemos la ambulancia, vamos a tener que trabajar más, no queremos saber nada. No entiendo. A ver, Montenegro está encerrado en la cuestión de ser el héroe que paró la pandemia en Mar del Plata. Él te cuida, corre, viven de los alcahuetes que denuncian gente, toda esta porquería que hacen, que es totalmente fascista. Y ahora además agregan esto que es mentir. Es muy raro todo esto. La verdad que es muy raro. Es un retroceso institucional democrático muy desagradable. 7:17.